Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javi Same. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar tríptico de un restaurante en Gore 2016. Eso sería el tríptico que vamos a realizar. La primera hoja es esta, la primera portada, y el reverso sería este. Entonces, para ello les quiero mencionar que tengo ya preparado una carpeta con las imágenes que voy a usar en el tríptico, y también tengo un Gore con todas las secciones que voy a trabajar de esta manera. Bueno, empecemos. Presiono Control U para hacer un nuevo documento. Ahora a este documento le agrego en formato, orientación y le pongo horizontal. Ahora me dirijo a esta pestañita donde dice configurar página, y a todos los márgenes le voy a agregar uno a todos los lados, 1, 1 y 1. Simplemente presiono en aceptar. Listo. Ahora me dirijo a columnas y me dirijo a más columnas. Entonces selecciono en 3 columnas y también le agrego línea entre columnas, que se muestre una línea entre columnas. Presiono en aceptar. Seguidamente me dirijo a inicio y activo el marcador de párrafo. Activado. Posteriormente me dirijo a diseño y le agrego color de página. Le agrego este colorcito. Ahora voy a presionar Enter varias veces para que se muestre las líneas que dividen cada sección. Ahí está. Siguiente hoja. Justo al final de la segunda hoja. Ahí está. Ahí termina. Ahora me dirijo a inicio otra vez y desactivo el marcador de párrafo. Listo. Entonces le explico. Por ejemplo, esta sección va a ser la número 5, sección número 6, esta sección el número 1, el que va a ser la carátula principal, la número 2, 3 y número 4. Entonces al doblar, el tríptico sería la principal, que es la carátula 1, 2, 3, 4, 5 y termina en este 6. Hecho esto, voy a borrar todo, solamente el ejemplo. Ya está. Voy a empezar entonces por la sección número 5. Lo tengo acá. Lo selecciono, Control C, Control V y lo pego. Le voy a cambiar de tipo de letra, el cual va a ser Century Gothic, tamaño número 12 y despaciado 1.5. Tengo esto. Lo selecciono y me dirijo a formato y le voy a agregar una sangría de 0.5 izquierda y 0.5 derecha. Ahí lo tengo. Lo justifico de esta manera. A este título le voy a agregar, a este título le voy a cambiar de letra. Cuando hacer esta letra, le hago un poquito más grande y le pongo negrita. Ya está. A esta comida le agrego también un tipo de letra más grande, por ejemplo 30. Le quito el espacio. Copio el formato para cerrar sangría. Ahí está. Ahora, para agregar un poco de diseño, le voy a agregar una línea, insertar. Le dirijo a línea. Presiono Shift para que sea recta. De esta manera. Le agrego un contorno de forma de grosor de 3 guiones. Y que sea color blanco. Lo tengo ahí. Control C, Control V para ponerlo en la parte final. Ya está. La primera sección completa. Ahora esta sección me dirijo a insertar formas y elijo elipse. Para hacer un elipse, para hacer un redondo, presiono Control Shift y arrastro, entonces va a ser un redondo perfecto. Ahí está. Le agrego un color, contorno de grosor que sea de 2 y que sea color blanco y también que sea con guiones. Ahí está, ahí lo tienen. Ahora me dirijo al Gore donde copio y copio la sección de esta manera.
Este texto le agrego al centro y también que tenga Century Gothic, un poquito más grande tal vez, y negrita. De esta forma le voy a agregar al final del texto, entonces me envían al fondo y detrás del texto. Ahí lo tienen. Listo. Seguidamente le voy a agregar una imagen. Entonces para ello me dirijo a insertar, formas y le agrego cuadro de texto. Entonces lo hago así, de esta manera. Ahora me dirijo a relleno de forma, imagen. Entonces busco la ruta donde están las imágenes. ¿Cuál es esta? Insertar. Ahí está. Y en la parte final hay un texto. ¿Cuál es este? Que tiene una dirección. Pego. Centro y un poquito más grande. Listo. Tengo dos secciones ya completas. Ahora la siguiente sección sería la carátula, ¿cierto? Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Me dirijo a insertar, formas y ubico un cuadro de texto. Quiero que sean de ese tamaño más o menos. Ahí está. Ahora me dirijo a relleno de forma y por último imagen. Busco la ruta donde está la imagen. ¿Cuál es esta? Insertar. Ahí está la imagen. Ahora la siguiente sección tiene el siguiente contenido, es este. Lo pego. Ahora sí, le vamos a agregar un poco de diseño. A Restaurant me dirijo a insertar y le agrego un Gorar, cualquiera, porque voy a cambiar últimamente todo. Ahora me dirijo a le doy un clic y ajuste de texto y que sea delante del texto. Entonces puedo modificarlo, moverlo o bajar un poquito más. Tal vez un poquito más. Ahí está. Le agrego un color blanco y también la fuente, esta fuente. Ahora me dirijo a formato, efecto de texto y por último transformar y elijo la primera opción. Un poquito más grande, tal vez negrita. Ahí está. Ahora para decorar un poquito más le agrego unas estrellitas encima. Igualmente presiono Ctrl Shift para que sea estrella perfecta. Ahí está. Le agrego un color. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ahí las tengo. Ahora le voy a agregar también un poquito más de diseño. Me dirijo a insertar, le agrego una forma. Selecciono hasta ahí, le voy a quitar el relleno, sin relleno, le agrego un color blanco al contorno, un grosor y que tenga guiones también. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: anticlic en la forma y me dirijo a modificar puntos. Entonces le agrego, entonces elimino el punto de la derecha, anticlic y le pongo eliminar punto. Ahora un anticlic más y eliminar segmento. Entonces un poquito, pongo más recto y tendría este resultado. Ahí está. Ahora por último le voy a agregar una imagen más acá. Me dirijo a formas, cuadro de texto y selecciono lo que queda de la sección. Relleno de forma y imagen, busco la imagen nuevamente, tengo esto. Listo, sería la primera página ya del tríptico completo. Ahora me dirijo a la siguiente página también. Está, siguiente página, la sección número 2. Sería este texto, lo pego. Ahora igualmente cambio el tipo de letra.
cuál es el century que estoy trabajando. Le agrego justificar y que se dé 1.5. Ahora igualmente lo selecciono y me dirijo a formato. La sangría también voy a agregar de 0.5 izquierda y 0.5 derecha. Acepto de esta manera. Bueno, esto lo voy a cambiar de letra. Ya lo tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me dijo a insertar formas y cuadro de texto. Quito el relleno de forma, sin relleno, le agrego un contorno blanco, grosor, que tenga guiones también. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, un anti-click, le agrego en modificar puntos, entonces me dirijo a la parte, justo esta parte, le voy a hacer un zoom, ahí está, un anti-click y le pongo agregar punto, acá también un anti-click y agregar punto. Ahora esa parte del centro lo voy a eliminar, un anti-click, le pongo eliminar segmento. Entonces esto lo trato de alinear un poco a ambos lados. Tendríamos este resultado. Ahí está. Ahora en la parte inferior le agrego también un anti-click, modificar puntos, otra vez un anti-click y le agrego segmento curvado. Ahí está. Clic fuera, doy un clic más para ajustarlo un poco más hacia arriba. Ahí está. Tenemos esta forma. Ahora esta forma le voy a enviar también detrás del texto, un anti-click y le pongo enviar detrás del texto. Ahora, ajusto la forma un poquito más y justo al final le agrego una imagen más. Disminuyo la letra un poquito más, justo la forma, y al final le voy a agregar una imagen más. Insertar forma, selecciono, ahora me dirijo a relleno de forma, imagen, y elijo la imagen que sigue, de esta manera. Ahí está. Tengo esta sección completa. Ahora esta sección de los platos. Entonces me dijo platos, anti-click, copiar formato y de esta manera quedaría. Ahora me dirijo a insertar formas y elijo rectángulo redondeado para elegir los platos. Control C, Control V para agregar más. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, relleno de forma, imagen y agrego los platos que son necesarios para este tríptico. Le agregamos un nombre de manera de ejemplo a todos. Ahí está. Esta sección está completa. Para la última sección, la cual sería el número 4, y le agrego el texto que sigue. El número 4 sería este texto. Control C, Control V. Copio el formato de platos. Acá. Y este también lo agrego un tipo de letra century. Ahí está. Y por último le agrego en formato y le agrego una sangría de 0.5 a ambos lados, de izquierda y derecha. Ahí está. Por último copio esta forma, control C, control V, y lo agrego en esta sección. Ahí está. Ahora esta hoja que sobra, simplemente ubico la parte última, la parte final de la sección
y presiono suprimir varias veces para que se elimine. Ya está, ahí lo tenemos, el tríptico Engor 2016, el tríptico totalmente desde cero. Para finalizar el video le voy a agregar en esta línea negra que sea de color blanco, pero yo me dirijo a formas y le agrego línea, me ubico en la parte superior, presiono Shift que sea recta hacia el final. Está, ajusto un poquito más, está, le agrego un grosor y que sea de color blanco. Ahí lo tenemos. Entonces para ello es Control C, Control V. Ahí lo tenemos. Bueno, ese sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y nada. Chao, chao.